comenzamos con una enseñanza que le llamamos la oración de combate. ¿Se acuerda? Durante todo este tiempo, discúlpeme, hemos estado avanzando en lo que enseñamos en aquella ocasión cuando hablamos de este tema. Voy a tratar de hacer una síntesis muy sencilla para que tengamos por lo menos un pequeño recuerdo de lo que compartimos sobre este tema. Adelante, por favor. Decíamos que la oración es una batalla, es una guerra espiritual. Y hablábamos de que hay 3 frentes en los cuales tenemos que pelear: el interior, el natural y el espiritual. Espero que se acuerden de esto. Hablamos de que el frente interior, adelante, tiene que ver con lo que pasa dentro de mí. La batalla conmigo mismo, con mi indisciplina, con mi carne, con mis deseos, que a veces, aunque son legítimos, no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hablábamos al principio de que lo primero que hay que hacer es poder tomar control de nosotros mismos para que la oración pueda ser persistente. Tenemos que vencernos a nosotros mismos para que podamos tener un tiempo de oración continuo y disciplinado. Creo que esto en la mayoría de ustedes se ha logrado. Y hoy ocurre, por ejemplo, hoy sábado. No sé si a usted le ha pasado, pero nos levantamos, por lo menos yo, y listo para la oración. Es sábado, ¿no? No sé si a alguien le pasa, pero llega a formar parte de nosotros y eso es lo que estábamos buscando desde el principio. Entonces, en el frente interior tenemos que luchar con nosotros mismos. Y lo que quiero que usted tenga claro es que esto no se termina. No es que ya formamos parte del grupo de oración y que ya me levanto en la mañana, aunque sea sábado, o a la hora de la oración yo siento como que algo me falta, porque ya estoy con ese hábito, con esa costumbre de reunirme con el grupo de oración. Esta batalla no se va a acabar nunca. Tenemos que seguir al pendiente de ello. Luego hablábamos del frente natural. Y les decíamos que esto tiene que ver con lo que nos rodea, con el medio ambiente. Hoy, para introducirnos al siguiente punto, que es el que está pendiente desde entonces, quiero que ustedes vean el frente natural desde la perspectiva de este mundo material, esta dimensión visible, estas cosas que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos naturales, que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos palpar, pues. Ese es el frente natural. La batalla con lo que nos rodea, de mantenernos en comunión con Dios en el trabajo a pesar de los compañeros, de mantenernos en comunión con Dios a pesar de las tentaciones que nos rodean continuamente, a través del mundo material. Entonces, el frente natural tiene que ver con lo que vemos, con lo que palpamos, tiene que ver con este mundo, ¿sí? Lo hablamos en su momento y explicamos todo eso. Espero que usted se recuerde de ello. Hoy queremos entrar a la tercera parte de esta enseñanza. Creo, hermanos, que estamos ya en condiciones, la mayoría, de empezar a entrar en esta tercera etapa. Ahora, antes de que entremos a ella y antes de que oremos, quiero que usted entienda una cosa. Cuando hablamos del frente natural,
Terminamos ese tema con un versículo de la Biblia. Mateo capítulo 6, verso 7. Cuando terminamos el frente natural, ¿sí? Que les enseñamos eso. Mateo capítulo 6, verso 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí, con esta exhortación que nos hace el Señor a través de los discípulos, de que la oración no debe de ser una cuestión de costumbre repetitiva, que no deben de ser palabras sin sentir. Con esta exhortación terminamos el frente natural. ¿Sabe por qué? Porque una vez que llegásemos a esto, a que la oración se volviera ya una costumbre, era necesario dar el siguiente paso. Y lo que yo escucho en los grupos de oración es eso. Fíjese bien. Piense por un momento, porque generalmente no lo hacemos. Cuando usted ora, que le toca participar en su grupo de oración, ¿quién de ustedes repite las mismas cosas? ¿Sabe por qué? Porque usted ya logró una disciplina. Y entonces ya la oración se volvió automática. ¿Sí? Queríamos lograr con estos dos primeros apartados de la oración de combate que pudiéramos tener esa disciplina para estar ahí en el grupo, para estar a tiempo, para participar en el grupo. Quiero que piensen por un momento como algunos de ustedes, cuando empezaron a reunirse en los grupos de oración, solamente escuchaban. ¿Se acuerda? No, que yo no puedo, yo no sé todavía. Bueno, así empezamos. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que todos los que están en los grupos están participando. No hemos podido hacer que todos entren a los grupos. ¿Se fija? ¿Y cuántas veces hemos insistido? Montones. ¿Por qué no se ha logrado eso? Por falta de disposición, por falta de entrega, o por sobra de trabajo, o por sobra de preocupaciones, mil cosas podemos decir, y cada quien tiene sus propias batallas. Pero la verdad, hermano, es que si hubiésemos puesto en práctica lo que enseñamos en el primer frente y en el segundo, hoy todos estuvieran como están ustedes, venciendo todas esas cositas que los han detenido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes, hermanos, han vencido una batalla muy grande. ¿Sabe usted cuántos cristianos viven una vida cristiana mediocre? Una vida cristiana donde no tienen oración. Montones, montones. Y cuando descuidamos eso, nuestra vida cristiana va a ser así, mediocre, va a ser superficial, va a ser frágil. Entonces es fundamental que hoy, qué bueno que usted está consciente de que ya la oración se ha vuelto rutina, tenemos que cambiar eso. Y para cambiarlo es que tenemos que pasar al tercer frente de batalla. Entender que la oración es mucho más que repetir o pedir o dar gracias. Y que tenemos que entender y comprender que tenemos que reconocer que la oración, esa batalla de la que estamos hablando, esa guerra que estamos librando, tiene que ver con el otro mundo, no el natural, sino el espiritual. El mundo natural y el mundo espiritual. Nadie puede, escuche esto, nadie puede
ejercer un ministerio espiritual sin antes lograr dominar el mundo natural. Si no somos capaces de vencer la tentación, si no somos capaces de tener la disciplina de estar ahí, de pasar tiempo ahí, de tener el compromiso de estar ahí, que son las cosas naturales, menos nadie puede entrar a la batalla espiritual. Por eso nos hemos tardado todo este tiempo, hermano. Y yo me quedé con este verso al final, y con este verso voy a iniciar para darle continuidad a este tema. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ser capaces de pasar del frente natural al frente espiritual? Bueno, no nos depende de tiempo. A nosotros nos ha llevado, pues la verdad es que no me acuerdo cuánto, pero creo que bastantito, ¿verdad? Pero creo que ya estamos listos para empezar a comprender estas cosas en la práctica. De manera que vamos a ir el día de hoy a hablar, a iniciar con este tema, porque por diferentes razones algunos hermanos no pudieron estar con nosotros hoy. De manera que espero que luego puedan ver esta parte de la enseñanza, que es algo extensa, pero que vamos a ir viendo paso a paso. De modo que, hermanos queridos, después de todo esto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé de su gracia y que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestro corazón para que nos ilumine y que podamos tener plena conciencia de lo que vamos a ir escuchando. Padre, te doy muchas gracias una vez más en esta ocasión de poder estar con mis hermanos buscándote a ti, de poder compartir con ellos, Señor, un poquito más de lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias porque me das la oportunidad de poder pasarles a cada uno de ellos lo que tú has traído a mi corazón, lo que tú me has enseñado, lo que he batallado para aprender y lo que aún sigo batallando. Permite, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que obre en cada uno de nosotros. Úsame en tu misericordia y que todos, Señor, podamos ser edificados, que nuestra vida de comunión contigo se vea fortalecida, restaurada, que tenga un avivamiento, Señor, nuestra oración, la oración de cada uno de nosotros contigo, que podamos avanzar, crecer en nuestra vida de oración, en nuestra vida de comunión contigo. Nos ponemos en tus manos, rogándote como siempre, Señor, que seas con nosotros y que a través de tu palabra, tu Santo Espíritu pueda transformar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra vida para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos queridos, el frente espiritual. ¿Quién todavía batalla con el frente primero, el interior? ¿Quién batalla consigo mismo? ¿Sí? ¿Quién batalla con el frente natural? Con la disciplina, con estar a tiempo. Todos, hermanos. Todos. Y así va a ser siempre. Por eso se llama la oración de combate. Vamos a estar en combate siempre, hermano. Siempre vamos a estar batallando porque no nos queremos levantar en la mañana. Siempre vamos a estar batallando porque sentimos que ay, otra vez yo, ¿por qué el otro? Y cuidado, mucho cuidado de caer en las trampas del enemigo. Por eso es importante que seamos muy conscientes de esto. Entonces, para que podamos comprender cómo funciona la guerra espiritual, es necesario que estemos conscientes que estos tres frentes de batalla van a estar vigentes siempre, siempre. Solo que en la medida en que nosotros logremos avanzar en los dos primeros, vamos a ser eficaces para ejercer el tercero. De lo contrario,
se van a reír de nosotros, nuestros enemigos. Porque no puede haber combate si no hay dos oponentes, hermano. ¿Verdad? Tiene que haber combate, tiene que haber dos oponentes. Peleamos con nosotros mismos, decía el apóstol Pablo, yo no peleo como quien golpea al aire. Golpeo mi propio cuerpo y lo pongo por servidumbre. La batalla interior. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Ahora, vamos a comenzar a ver, y voy a tratar de irme despacio con eso porque necesito que usted lo comprenda muy bien. Algunos de ustedes yo sé que ya entienden esto, pero seguramente el Señor tiene algo más para añadir a lo que usted tiene ya en su conocimiento espiritual del Señor y sobre todo del ministerio de la oración. Busque por favor Efesios capítulo 6 en su Biblia. El pasaje por excelencia cuando hablamos de la batalla, de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6. Tenemos, hermanos, en la oración, dos mundos en conflicto. Tenemos dos dimensiones en conflicto para que usted lo vaya comprendiendo mejor, por lo que vamos a estar compartiendo los domingos también. La dimensión visible, el mundo natural, y la dimensión invisible, el mundo espiritual, lo natural y lo espiritual, lo que se ve y lo que no se ve. Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A ver, aquí me detengo. ¿Las acechanzas de quién? El diablo. Nuestro enemigo. Pregunta. ¿Este personaje es natural o espiritual? Espiritual. Entonces, vea por favor en este pasaje el conflicto de las dos dimensiones, el conflicto de los dos mundos, el conflicto de las dos naturalezas, la material y la espiritual. Entonces Pablo está diciendo que tenemos que estar atentos, que tenemos que fortalecernos en el Señor, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos, dice, estar fuertes, firmes, contra las acechanzas del diablo. Un enemigo espiritual. ¿Sí? Porque, verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén.
Entonces, mire, el frente espiritual en la oración nos lo presenta Pablo en el verso 18. Orando, dice, en todo tiempo. Orar en todo tiempo ¿es una batalla espiritual o natural? Orar en todo tiempo. Natural. ¿Se fija? Porque dice que en todo tiempo. Para lograr orar en todo tiempo, necesitamos vencer principalmente el frente natural y el interior. Ustedes, la mayoría de ustedes, ya dieron esos pasos y han avanzado en ello. Pero luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y note por favor que aquí la palabra Espíritu es con mayúscula. ¿Sí? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir? En el Espíritu Santo. No vamos a entrar todavía en eso porque hay que explicar otras cosas. Pero, más adelantito, vamos a ver qué es lo que esto significa. ¿Sí? Porque esto, hermano, es lo que nos falta para que nuestra oración deje de ser repetitiva. ¿Sí? Necesitamos ahora aprender a orar en el Espíritu. Ahora usted ya sabe orar. Ahora usted ya sabe que para orar de la forma más sencilla hay 4 pasos que seguir. ¿Cuáles son? Y eso ya lo sabe. Y ya usted lo puede hacer con relativa facilidad. Pero ahora usted le tiene que añadir algo más a eso. Y ese algo más es que su oración deje de ser de aquí, porque a veces ni de aquí es, porque ya la aprendimos y ya sale. Y por eso se vuelve rutinaria y repetitiva. Pero la exhortación del Señor les dice, no usen repeticiones vanas, vacías de sentir, de fervor, de pasión. Tienes que sentir, pero no sentir de sentimientos, sino sentir del Espíritu. ¿Sí? Entonces el siguiente paso en la oración es que aprendamos a orar en el Espíritu. ¿Sí? Le digo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Estas 2 palabras tienen que ver, hermano, con mantener lo que ya logramos. El peligro, escuche bien por favor, el peligro cuando llegamos a ser repetitivos, si no damos el siguiente paso de ese sistema repetitivo que tenemos en la oración, nos vamos a ir para atrás. Porque se va a volver vacío. Yo pienso que algunos de ustedes ya sienten algo así. Y esto lo que trae como consecuencia es que ya no le tenemos sabor. Ya se nos vuelve insípido. Y la oración se vuelve algo tedioso, cansado, difícil. No difícil en el sentido de que no sé cómo. Ahora es difícil porque como que es lo mismo. Si usted come frijoles en la mañana, frijoles a mediodía, frijoles en la tarde, y así lo hace por una semana, no creo que aguante. Va a llegar un momento en que le van a decir, vente a comer unos frijolitos. ¿Ah? Es lo que nos pasa con la oración. Entonces, estamos en ese punto, hermano, en el que tenemos que dar el siguiente paso.
Porque si no, nos va a hastiar. Y nuestra oración va a quedar sin efecto, sin sentido y vacía. Entonces, tenemos que velar y, ¿qué otra cosa dice? Perseverar. Velar, no estar dormido. O sea, cualquier sonido que sea continuamente en el mismo tono, se llama monotonía, ¿verdad? Monotonía. Y que sea repetitivo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué efecto va a tener en nosotros? ¿Dormirnos? Nos va a dormir. Cuando la oración se vuelve repetitiva, espiritualmente, vamos a roncar. Y por eso Pablo dice aquí, velando. No podemos dormir, espiritualmente hablando, en la oración. Tenemos que estar despiertos. Y para estar despiertos necesitamos lo que dice luego, perseverancia. ¿En qué? En la oración en el Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo yo perseverar en la oración en el Espíritu si no sé cómo es? Bueno, por eso estamos acá. Cuando comenzaron los grupos de oración, hermanos, no saben ustedes. Teníamos, ¿qué sería? Como 1 año, 2 años. O más. Que lo intenté de una manera y de otra manera y de otra manera y de muchas maneras. ¿Se acuerdan? Intenté que hiciéramos una reunión de oración por Facebook en alguna ocasión. ¿Me acuerdo de esa? Y hablé con algunos. A ver, hermano, tú puedes. No, yo no. No, yo tampoco. No, yo no. Ay. Y bueno, síguele. Y otra vez, intentamos, hermano, muchas veces. Hoy, gracias a Dios, con Dios Ministerios, nuestra congregación ha recibido algo muy hermoso. Porque no solamente es esto, hermano, son muchas otras cosas que espero que podamos ir viendo poco a poco. Pero en lo que tiene que ver con la oración, hemos visto que esos grupos se han mantenido ahí. Algunos no han sido consistentes. Algunos entraron 2, 3 veces y ya no. Pero hay un grupo que ahí está. Hay un grupo que ahí está. Y eso, mis amados hermanos, ha hecho la diferencia en lo que está pasando con nuestra iglesia. Y si entramos a la batalla espiritual, la diferencia va a ser mayúscula. Pero tenemos que ir paso a paso porque esto es muy serio y muy delicado. Entonces, tenemos que velar, perseverando en toda súplica, dice Pablo, por todos los santos y por mí, dice Pablo. Entonces, ¿quiénes son todos los santos? ¿A quién se refiere Pablo con todos los santos? San Martín de Porres, no, hermano. San Caballero, ¿cómo era ese? Ah, también era Martín. Bueno, puros Martínez, hermano. Y el de Porres, y el Caballero, y el de todos. No, esos santos no. Por supuesto está hablando de la iglesia, de los cristianos. Entonces, tenemos que entrar al mundo espiritual, interceder, aprender a orar de esta manera y empezar a interceder unos por otros y por el liderazgo, por los obreros, para que el Señor fortalezca a los obreros, bendiga a los obreros y siga enviando obreros a su mies. Fíjese bien, ¿cuántos de ustedes se reúnen cada domingo en la junta que tenemos antes del culto? Levanten la mano. Muy bien. ¿Han sentido estas últimas semanas la batalla pesada? ¿Se han sentido con... ¿Quién ha tenido batallas fuertes
estas últimas semanas. Así es. ¿Sabe por qué? Porque la batalla en la oración está en ese nivel. Y el enemigo está tratando de que usted pierda el enfoque, pierda la sintonía. Y es por eso que estoy ocupándome de este tema, porque es el tiempo. Si no reaccionamos, si no recapacitamos, el enemigo nos va a distraer con esas cosas que han estado ocurriendo y nos vamos a sentir frágiles, debilitados, confundidos, emproblemados, afanados y vamos a perder el rumbo que llevamos. Entonces es fundamental que entendamos estas cosas. Ahora, las dos dimensiones que están en conflicto, fíjese bien, por favor. Si hablamos de la dimensión espiritual que está en conflicto, hablamos de que en el mundo espiritual, en la dimensión invisible, hay un ejército bueno, un ejército santo y un ejército que no es santo, un ejército caído, ¿verdad? Estamos hablando de la creación angélica. Estamos hablando de ese mundo espiritual donde se mueven los ángeles. A esto se refiere Pablo aquí, cuando dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Me gustaría que usted se diera la tarea de ver en la Biblia cómo encontramos esta frase repetidas veces: principados y potestades, principados y potestades, principados y potestades. Ahorita vamos a ver, espero que nos dé tiempo de llegar ahí, algunas citas. Pero quiero que usted piense por un momento, ¿a qué se refiere esto de que la lucha es contra principados y potestades? ¿Y cómo es que nosotros, los seres humanos, estamos metidos en eso? Si se supone que esa es una batalla celestial y nosotros estamos en la dimensión visible, no en la invisible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a meternos a esa batalla espiritual, a ese frente espiritual donde está ocurriendo una guerra a la cual se nos exhorta a que entremos? ¿Cómo nosotros que somos naturales, materiales, se nos pide, se nos ordena que entremos a ese mundo espiritual donde hay una guerra y que participemos en la guerra? Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es con sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Cómo estamos metidos en eso, hermano? ¿Por qué? Y aquí vamos, espero que usted pueda empezar a comprender cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona la batalla, para que usted pueda empezar a ejercitarse y que podamos todos empezar a trabajar en esta nueva etapa y empezar a luchar en este nuevo frente. ¿Cómo y por qué? Acompáñeme por favor en su Biblia. Busque por favor el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 11.
28:11 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Todos sabemos, o bueno, yo creo que todos sabemos, que este pasaje, aunque en primera instancia está dirigido al rey de Tiro, por lo que leemos, tiene un significado superior y está dirigido a un querubín grande. A un ser humano no se le puede llamar querubín grande. Está hablando de ese querubín grande, del cual nosotros ya sabemos de quién está hablando este pasaje, ¿verdad? ¿Todos sabemos eso? ¿De quién está hablando? Del mismo que Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 6, que tenemos que fortalecernos en el Señor para estar firmes contra las asechanzas de este. Es este, el querubín grande, el diablo. ¿Nos queda claro? Ahora, fíjese bien aquí. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse. ¿Quién está hablando? Yo te puse. Primero, ¿quién lo puso? Luego vemos en dónde. A ver, fíjese. Yo te puse en el santo monte de Dios. Sí, sí, sí. ¿Mande? Claro. Ándele. Eso es lo que quiero que usted vaya comprendiendo. Yo te puse en el santo monte de Dios. En el Antiguo Testamento difícilmente podemos encontrar una diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Pues porque el Hijo todavía no había sido engendrado, todavía no se encarnaba. ¿Sí? Sin embargo, encontramos muchos pasajes donde se habla como aquí. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Y entendemos en el Antiguo Testamento que generalmente cuando se dice Dios se refiere al Padre, generalmente. Entonces, si alguien, otra persona, está diciendo yo te puse en el monte de Dios, entonces no es Dios. Bueno, sí es Dios, pero es otra persona de la Trinidad, porque nadie más pudo haber hecho eso. Dios mismo, pero una de las tres personas. ¿Sí? Entonces, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. ¿Dónde? En el santo monte de Dios. ¿Dónde es eso? No. No, él estaba en el cielo. ¿Dónde es el santo monte de Dios? ¿Dónde, hermano? En el monte de Sión. En el monte de Sión. Yo te puse en el santo monte de Dios. Y ahí estuviste. Y luego va más allá. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, porque fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, regreses al verso 13. ¿Cómo dice el principio?
en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. A ver, quiero que por favor piense un tantito así rápido con esto que le voy a decir. El huerto y Edén no son lo mismo. ¿Sí? El huerto y Edén no son lo mismo. Y digo esto porque generalmente tenemos ese pensamiento, el huerto de Edén, y pensamos como que Edén es el huerto. No, no, el huerto estaba en Edén. ¿Sí? Dice, si se fija el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. En Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre. Y en el capítulo 2 encontramos, a ver, vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Para que lo puedan ustedes sobre todo ver con claridad. Dice, Génesis capítulo 2. A ver, déjame ver dónde lo vamos a leer. Verso 8. Verso 8. ¿Alguien lo lee fuerte? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, fíjese bien. Dios plantó un huerto. ¿En dónde? En Edén. Pues no es lo mismo Edén que el huerto. Ni el hombre fue formado en el huerto. ¿Se fija? Ahora, ¿y por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque aquí es donde comienza todo, hermano. Aquí es donde comienza la batalla que nosotros tenemos que enfrentar, a la que el Señor nos ordena que entremos en esta batalla. Y tenemos que entender por qué tenemos que pelear, por qué tenemos que luchar, cuál es la razón. Ya vimos que el querubín grande fue puesto. Y yo creo firmemente que Cristo mismo, Jesús, lo puso en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios tiene, en primera instancia, como dijo ahorita el hermano Rolly, el monte de Sión. Pero encontramos que en un sentido mayor, el monte de Dios se refiere a la tierra completa. Entonces, ese querubín grande fue puesto aquí para gobernar. El hombre fue creado aquí y luego Dios plantó un huerto en Edén. ¿Es el mismo huerto? El del querubín grande y el de Adán. Siempre hemos pensado, bueno, creo yo, que muchas veces o la mayoría de las veces pensamos que es el mismo. Yo creo que son dos diferentes. ¿Por qué creo eso? Porque, a ver, si nosotros vemos el contexto de la Biblia, hermano, nos damos cuenta, ¿quién fue creado primero? ¿El querubín grande o Adán? El querubín grande, ¿verdad? Y entonces, después de no sé cuánto tiempo, por alguna razón, por alguna situación que luego veremos, Dios creó al hombre. El huerto no estaba todavía plantado, ¿verdad? Ya lo leímos.
Porque Dios puso al hombre que había creado en el huerto que plantó después. Entonces, si Dios plantó el huerto de Edén después de que creó al hombre, y el querubín grande, cuando era querubín grande, estuvo en el huerto en Edén, no puede ser el mismo huerto. ¿Me explico? O bien, el Señor lo quitó y lo volvió a poner. Me refiero al huerto, o es otro. ¿No? ¿Y esto qué me importa, pastor? Pues ahorita le va a importar. Entonces, el hombre fue creado y fue puesto en un huerto que Dios plantó después que creó al hombre. Y el querubín grande fue creado y fue puesto en el monte de Dios, en el huerto de Edén. Pero no fue al mismo tiempo. Pasaron muchas cosas entre el huerto del querubín grande y el huerto de Adán. Y entonces pensamos, ¿por qué Cristo puso a ese querubín grande aquí? ¿Para qué? Isaías capítulo 14. Los veo muy serios, hermano. Si están cansados, le paramos, luego le seguimos. ¿También? Bueno, acuérdense que hay que, ¿cómo dice? Estar despierto, ¿verdad? Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo? Verso 12. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. ¿Qué naciones? ¿Qué naciones? Cuando Adán fue puesto en el huerto, el querubín grande ya había caído. Ya no era Jeilel, ya era el diablo. Pero aquí está diciendo que debilitaba naciones. ¿Qué naciones? Si Adán apenas iba a ser formado. ¿Sí? Para que usted vaya comprendiendo. Tú que debilitabas, perdón, a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué no estaba en el cielo este? No, ya vimos dónde lo puso Cristo. ¿Y qué significa eso de que debilitaba a las naciones? ¿Cuál era su función aquí? ¿Sí? Que no se le olvide que nuestra lucha es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y acuérdense lo que hemos estado hablando del siglo, que mañana vamos a seguir con ese tema. Entonces, antes de que Adán estuviera aquí, estuvo aquí el querubín grande, puesto por Cristo aquí, y debilitaba a las naciones. Luego platicamos de esas naciones, porque ese es otro boleto. Algunos de ustedes ya tienen idea de todo esto, y por eso no quiero ser repetitivo para ustedes. Entonces, luego dice, subiré al cielo. ¿Por qué iba a subir al cielo? Pues porque estaba aquí. Ahora, usted ya entiende esta cuestión del cielo y de la tierra, de lo natural y lo espiritual, de lo celestial y lo terrenal. ¿Sí? Entonces, cada vez que entendemos subiré al cielo, ¿qué significa?
que nos vamos a pasar de lo material a lo espiritual. Ese mundo celestial, esa dimensión invisible. Y la otra cosa que dice aquí que es fundamental es junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. A ver, ¿Dios habita en las estrellas, los astros? No. No. Entonces, este querubín grande fue puesto por Cristo en esta tierra, antes de Génesis 1:2, tal vez antes de Génesis 1:1, porque no encontramos en la historia de la humanidad, de la creación que nos muestra Génesis 1:2 en adelante, estos acontecimientos. Esto tuvo que ser antes de esto. Ahora, este querubín grande debilitaba a las naciones. Y dice Ezequiel, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Que él dijo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A ver, aquí es más específico con el monte del testimonio, el santo monte y el monte del testimonio. ¿Dónde estaba el testimonio de Dios? Se lo pongo más fácil. El arca del pacto, ¿cómo se llama? Arca del pacto, arca de la alianza, del testimonio. Pacto, alianza y testimonio significan lo mismo. ¿Por qué se le llama el pacto del testimonio? El arca del testimonio. Por lo que estaba dentro, hermano. Lo que estaba dentro. ¿Y qué estaba dentro? Y las tablas de la ley. Las tablas de la ley que representan al Padre. La vara de Aarón que reverdeció, que es figura del Espíritu Santo. Y el maná, que es figura de Cristo. Entonces, ¿cuál es el monte del testimonio? ¿Dónde tiene que estar el arca? El arca es el trono de Dios representado aquí en la tierra. Pero el arca aquí en la tierra, ¿dónde tiene que estar? No hay otro lugar, hermano. En el lugar santísimo, en el templo. ¿Dónde es eso? Jerusalén. El monte del testimonio es el monte de Sión. ¿Y qué es lo que está ahí? El trono de Dios en la tierra. ¿Qué quería este? Tomar el trono de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Aparentemente, este querubín grande era, ¿cómo le podría decir yo? El delegado de Dios en la tierra. Y particularmente el delegado de Cristo. Yo te puse en el monte de Dios. ¿Y por qué digo que Cristo? Porque Él lo puso aquí, era su general, y se rebeló. Y por eso fue el Hijo el que vino a solucionar el problema. ¿Sí? El arca del pacto tenía encima, acuérdese, 2 querubines. Los ejércitos celestiales, angélicos,
están divididos en 3 grupos. Y dice que cuando este cayó se llevó la tercera parte de los ángeles. El ejército estaba dividido en 3 grupos, había 3 generales. El trono de Dios contiene el testimonio de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de la Trinidad tiene un general. El general que estaba bajo la autoridad del Hijo era Jailel, este querubín grande, y fue el que se rebeló y cayó, y por eso no está sobre el arca del testimonio, fue echado de ahí, y por eso nada más hay 2 querubines ahí, y por eso él quiere volver a tomar ese lugar que tenía antes, pero no lo quiere tomar como un protector, no lo quiere tomar como un lugarteniente, un general, no, él quiere ser el rey. Él quiere tomar ese trono y sentarse en él. No le fue suficiente estar en la presencia de Dios y estar cubriendo el trono de Dios. Él quiso sentarse en el trono. Y ese es el problema. Y entonces, ya para terminar hoy, porque resulta que en Génesis 3 encontramos que una vez que el Señor puso a Adán en el huerto, llegó, ¿quién? El que había caído, el que habían sacado de aquí, aquel que le habían quitado la autoridad de este lugar. ¿Y a qué vino? ¿Por qué se enfrentó con Adán y por qué engañó a Adán y a Eva? Exactamente. La autoridad que él tenía antes le fue quitada y le fue dada a Adán y a Eva. Y entonces el pleito no era con Cristo, no era con Dios. ¿Con quién era? Con la autoridad delegada, con otra criatura, no con el Creador. Lo hizo caer y tomó otra vez la autoridad de este lugar. Y entonces, así como él fue echado del huerto, Adán y Eva fueron echados del huerto. ¿Qué perdieron Adán y Eva cuando salieron del huerto? La autoridad. Y se apoderó de ella. ¿Sí? A partir de ese momento, él comenzó, no sé si la palabra correcta sea gobernar, pero por lo menos a tener dominio de este mundo y de los seres humanos. Y comenzó la guerra. Comenzó la batalla espiritual con el hombre. No solo es una cuestión angélica, sino que aquí lo que está en juego con el hombre y con las potestades y principados de los que nos habla Pablo en capítulo 6 de Efesios, es la autoridad de Dios sobre este planeta, sobre esta tierra. Y lo que el Señor quiere es que nosotros luchemos, que peleemos. El hombre caído no puede hacerlo. El pecador no puede hacerlo. Solamente las nuevas criaturas pueden hacerlo. Por eso solo la iglesia puede tomar este papel. Y entonces ocurre
hermanos queridos, que la batalla espiritual, que el frente espiritual, tiene que ver con el ejército de principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? Ahí usted siga leyendo Isaías capítulo 14 hasta el verso 15 y Ezequiel 28 del 11 al 19, porque solamente vimos algunas cosas. Entonces, vamos a comprender ahora, espero que mucho mejor, 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí quiero que se pregunte usted, por favor, y me diga, ¿nosotros solamente tenemos lucha contra los espíritus? Chaparrito, ¿cuánto has batallado con tu jefe ahora por la pensión? ¿Puedes decir que se ha vuelto tu enemigo? Pues, a esta situación sí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Pablo. Nuestra lucha es contra las potestades. Sin embargo, esas potestades, hermano, se están moviendo a través de personas. La batalla espiritual, pues, trasciende de lo celestial a lo terrenal. Y entonces empieza la guerra entre los pecadores y los justos. Y empieza la batalla. Y de ahí que diga el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Y entonces, hay problema. Del cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues porque mientras estemos todavía sujetos a este cuerpo que no se puede redimir, la naturaleza carnal y este cuerpo están viciados y están con tendencia al pecado siempre. Pero como nosotros ya nacimos de nuevo, nuestro espíritu sí busca las cosas de Dios, pero nuestra carne no se somete. Y a eso se refiere. Vamos a estar batallando siempre con nosotros mismos. Entonces se puede decir que como Satanás no pudo con Jesús en el área invisible, por eso lo intentó después cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Claro? Luego ya lo puso a hacer caer, pero como hombre. Ah, exactamente. Satanás no se puede enfrentar a su creador. Pablo ahí decía eso, tiene libertad por la carne. ¿Sí? Así es. Entonces, hermanos, Entonces, ¿por qué dice acá que nuestra guerra no es contra sangre ni carne? Que no es contra eso. lo que Pablo está diciendo es que el origen de la guerra no son los hombres. El origen de la pelea, de la batalla, no son los seres humanos. El origen de la batalla y de la guerra nuestra no lo están generando los hombres, lo están generando las potestades que mueven a esos hombres, que mueven todo ese sistema. ¿Sí? Entonces, fíjese, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutitos más.
El conflicto trasciende entonces de ser un mero conflicto espiritual y trasciende a lo natural. ¿Por qué? Porque el que ocupó la posición que tenía el querubín grande es natural, es material. Adán fue creado del polvo de la tierra, terrenal, pero recibió el soplo de Dios, espíritu. Y entonces el hombre está en una posición que, si está caído, está bajo el dominio de estas potestades. Y si está en Cristo, debería estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Y de ahí que diga Pablo que nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. ¿Voy bien o me regreso? Efesios capítulo 3, por favor. Voy a terminar con estas citas. Efesios 3:10. A ver quién lo encuentra, lo lea fuerte, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Efesios 6:12 ya lo leímos. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo. Principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿De quién está hablando? Cuando vemos el contexto es muy claro. Está hablando de Cristo. Ahora, Colosenses capítulo 2, adelántese un poquito, por favor. Del verso 13 en adelante, sígame. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué los despojó? De la autoridad, del dominio que tenía Satanás y su ejército sobre nosotros. Exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario, hermano. Cuando Jesús dijo, consumado es, había gente. Ese es el público. En la cruz, hermano, Jesús recuperó la autoridad que Satanás le había quitado a Adán. El público era toda la gente que estaba ahí. Y la invisible también. Y los invisibles. Sí. Entonces, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anuló el acta de los decretos que le daba autoridad a Satanás sobre tu vida y sobre la mía, que ahora estamos en Cristo. Por eso cuando alabamos al Señor y decimos, soy libre, tenemos que entender de qué se trata. Por eso cuando
Es tiempo de alabar al Señor. Debemos de hacerlo con entendimiento, de saber de qué nos ha librado y de que cuando es tiempo de adorarle nos entreguemos en una alabanza fervorosa, hermano. Créame que a mí me entristece un cristiano que no sabe alabar a Dios. ¿Sabe por qué me entristece? Porque ese cristiano no entiende lo que el Señor hizo por él. No comprende estas cosas. Y piensa que estar aquí es ir a la iglesia. Como cuando iba a persinarse. No, nada. Nada tiene que ver. Estamos hablando, hermanos queridos, de que los que están en Cristo fueron restaurados como seres espirituales y que ahora son convocados por el Señor a pelear una batalla espiritual que comienza aprendiendo a orar en el Espíritu. Pero tenemos que entender cómo funciona ese mundo espiritual, porque si no, nos van a hacer mucho daño, porque la lucha es real. Entonces, las huestes y las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Dónde están las regiones celestes, hermano? Aquí, alrededor de nosotros. Por eso les he estado insistiendo tanto con esto, porque necesitamos ser conscientes de ello. Primera de Juan capítulo 5 y concluyo. La esfera espiritual, la dimensión invisible, la creación celestial caída, se introdujo en la dimensión visible, en el mundo material. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque era su posesión antes. Y el querubín grande, ahora junto con todos los que le siguieron, quería recuperar lo que tenía. Hizo caer a Adán y a Eva, les quitó su autoridad y por eso Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice lo que dice. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Ya lo entendemos claro. Espero que sí. ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros no somos del mundo. Exacto. ¿Y por qué no somos del mundo? Porque hemos nacido de nuevo. No somos del mundo porque somos espirituales, porque nuestra ciudadanía está. Somos celestiales, hermano. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El asunto es que somos celestiales, pero no sabemos cómo funciona el mundo celestial. Y para meternos a la oración, para meternos a la batalla en el frente espiritual, necesitamos entender cómo funciona. Y esto es el origen de todo esto. Entonces, el mundo espiritual, hermanos, se infiltró en el mundo material. Satanás tomó control del mundo por causa del pecado de aquel que tenía la autoridad delegada de Dios. Y lo que Cristo vino a hacer fue precisamente a tomar otra vez esa autoridad. Dice que Jesús tomó las llaves, que Él venció
en la cruz del Calvario sobre todo principado y sobre toda autoridad. Y entonces decimos, ¿y entonces por qué el mundo está patas arriba, pastor? Si Jesús ya venció. Porque el Señor quiere que todos se salven. Y de ahí la urgencia de que prediquemos el Evangelio. Y para que seamos efectivos en la predicación del Evangelio, necesitamos luchar. Nuestra pelea tiene que trascender a lo espiritual, porque estos son el origen de la batalla en la tierra, la batalla natural, la batalla material, la batalla humana. Ellos son el origen. Le voy a explicar cómo funciona y cómo trasciende esto, pero en otra ocasión, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Entonces, hermanos, yo espero que esto nos ayude a tener una visión un poco más fundamentada de por qué el Señor nos llama a luchar contra las potestades, contra los principados. Porque todos esos contra los que tenemos que luchar forman parte del ejército del querubín grande, que se rebelaron junto con él. Y están en esta tierra con el dominio por causa del pecado, y a nosotros se nos ha encomendado que llevemos el mensaje para que los hombres que están bajo su dominio puedan ser liberados y salvados. Amén. Y por eso es indispensable que dejemos de andar como hombres, que dejemos de ver naturalmente, que dejemos de orar repetitivamente, que nuestra oración pase al siguiente nivel. Porque si nuestra oración pasa al siguiente nivel, nosotros vamos a pasar al siguiente nivel. Y vamos a empezar a caminar por fe y no por vista. Vamos a comenzar a entender las cosas desde su origen, el espiritual. Y vamos a empezar a pelear la batalla que el Señor nos ha mandado a pelear. Amén. Bueno, nos vamos a quedar aquí y luego vamos a continuar con este tema. Pero antes de irnos, yo quisiera, si tienen alguna pregunta, que la puedan hacer. Nos la llevamos de tarea porque no me sé todo. ¿Sí?